5, 4 años, quizás les cuesta mucho expresar y contar lo que pasa dentro de su casa, pero sí me parece a mí que tiene que ver más también con un compromiso de la sociedad, un compromiso de las instituciones. Todos fallamos con el caso de Lucio. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Muy preocupado, por supuesto, las escuché, venimos siguiendo muy de cerca el horrendo asesinato de Lucio. Por eso está la ley Lucio, que hay que empezar a que circule y que se aplique. La idea es que no haya más infancias con maltrato, siempre es la idea, pero lamentablemente siguen habiendo muchos maltratos que son invisibles. Lucio es la parte visible de un montón de niñas, niños y adolescentes que son víctimas del maltrato intrafamiliar, del maltrato doméstico, y por eso tenemos que ayudar a prevenir. Ahora, ¿qué pasa cuando el niño que es chiquitito, que trata de expresar lo que le está pasando, lo cuenta? ¿Qué pasa cuando no le crees? Porque decís, ay, pero vos sabés lo que me dijo. Ay, qué fantasioso que es el nene, qué creativo, qué imaginación que tiene. Viste que suele pasar, que cuesta, a algunas personas adultas les cuesta creerles a los niños. ¿Cómo tenemos que tomar las cosas que dice una criaturita de esa edad, que está en pleno desarrollo, está aprendiendo a expresarse? ¿Cómo hacer para detectar esos signos de violencia cuando los exteriorizan palabras, o vaya a saber con qué actitudes? Porque no sabemos si Lucio tenía alguna actitud en particular a través de la cual estaba diciendo, a mí me está pasando algo. Bueno, a ver, son muchas cuestiones. Para prevenir hay que orientar. ¿Y cómo podemos orientar para que no haya más maltrato infantil? Es enseñar a detectar todos los signos que siempre aparecen en cualquier criatura que es víctima de un maltrato físico o sexual. Van a haber expresiones, ¿sí?, psicológicas, físicas y sociales. Las sociales, que son las más difíciles a veces de detectar, es que todos y todas pueden ser agentes de detección. ¿Qué significa eso? Cuando vos estás atento a lo que pasa a tu alrededor, vecinos, vecinas, las escuelas, ¿sí?, los clubes, los distintos lugares donde circula una criatura, ahí hay que orientar para que detecten los signos que ahora vamos a explicar. Y los signos son psicológicos y físicos. Los físicos hay que seguir orientando, por supuesto, a pediatras, médicos, que en algunos casos no saben discernir de qué se trata ese golpe que trae esa criatura, esas si marcas, fue un accidente o si fue un hecho premeditado. Claro. Y de la mano de esto tiene que haber historias clínicas de las distintas instituciones unificadas, porque lo que suele pasar cuando una criatura es víctima de maltrato es que lo llevan primero a un hospital o clínica, después a otro diferente, y no se cruzan datos. Lo que tiene que ser obligatorio es que se empiecen a unificar. Entonces uno puede entender que si un nene o una nena llega con una quebradura de un dedo un día y a los 3 meses en otro hospital quebrada una pierna, que se articulen esas dos quebraduras y se entienda y se empieza a pensar que no es lógico que aparezcan dos lesiones de la misma índole en la misma criatura en el mismo tránsito de un tiempo prudencial. Muy importante. Después, ¿cómo podemos detectar como familia? Porque a veces también una tía, un tío, alguien que llega a una casa puede detectar que esa criatura tiene signos de maltrato. En los colegios también. En lo físico, ¿sí?, estas niñas y niños suelen caminar diferente, tienen picazón en zonas genitales, tienen un retraimiento con el cuerpo, suelen tirarse para atrás cuando un adulto los va a saludar, suelen tener pérdida, ¿sí?, del sueño, alteraciones en el sueño y alteraciones en la alimentación, pueden tener pesadillas. Prestar atención porque hay un montón de planos desde lo físico. Y lo psicológico, por supuesto que es más sutil, pero es muy evidente, ¿no? Una niña o un niño víctima de maltrato va a tener angustias, ansiedades, miedos repentinos, ¿no? Venía manejándose esa criatura de una manera
y pasa a manejarse de otra. otra. Yo digo, claro, la atención, o sea, los ojos puestos justamente en eso, pero también, Pablo, dijiste algo muy importante, que es articular diferentes sectores para detectar qué es lo que le pasa al niño, y eso es lo que no está pasando. Así que pónganse a trabajar de verdad, en serio, pónganse a laburar. ¿Cuánto les cuesta articular o estar asociados de un ministerio a otro para captar ciertas cosas que suceden a los niños, para no llegar al extremo? O sea, la prevención es fundamental, y el trabajar justamente la prevención es lo que está faltando acá. Ahora, Pablo, yo te hago esta pregunta que tiene que ver con ¿qué pasa cuando los niños ven violencia en el seno de la familia, que no es directamente con el niño, sino más bien entre los adultos? Sí. ¿Cómo trabaja también la psicología? ¿Cuáles son esos indicios también que hay que tener presentes? No, porque a veces papá y mamá se pelean mucho, papá golpea a mamá, mamá lo mismo, está callada, llora siempre. El niño, por más que no haya recibido una paliza o no reciba ese golpe, ¿lo vive de la misma manera o no, Pablo? Sí, Vero, porque por supuesto recién decíamos, y vamos después a repetir algunas cuestiones porque la gente tiene que saber esto, a veces el niño o la niña son víctimas directos porque sobre ellos se aplican los maltratos físicos, abusos sexuales, pero si vos estás en un contexto como criatura, cualquier criatura está en un contexto donde la comunicación es la violencia, donde hay violencia en la pareja, va a tener también alteraciones emocionales y psicológicas esa criatura, y va a expresar el malestar por vivir en un contexto adverso de tanta violencia. Ahora, lo Pablo, que es importante es la capacitación, ¿sí?, de todo personal que entre en contacto con criaturas, la capacitación en la detección temprana de los signos del padecimiento, ¿sí?, de estas niñeces. Ahora, si se detecta a tiempo, evitamos. Dale, Rosy. Sí, justo iba a eso porque yo te iba a preguntar si los chiquitos en su inocencia y en su falta de conocimiento de qué es lo correcto y lo incorrecto en determinado momento de la vida, no naturalizan esa forma de destrato y de violencia hacia ellos, y hasta pueden transformarlo en algo que es habitual y frecuente en su casa. Recuerdo una maestra jardinera que me contó el caso de una criaturita que vino con una plancha completa quemada, con la marca de una plancha, de una quemadura en la espalda, y que después cada semana traía una lesión diferente, y ella lo fue a chequear y fue a hablar con los padres de la criatura. Obviamente la madre le negó todo, el papá negó todo, y terminaron hasta en la comisaría agrediendo a la docente. La docente terminó haciendo una denuncia contra los padres porque la habían atacado a ella. Claro. Sí. Bueno, yo creo que siempre una criatura que está creciendo en un contexto de violencia directa o indirecta, si está conviviendo en un ambiente donde hay violencia, va a expresarlo de alguna manera. Y otra cosa importante es que a veces no, obviamente, o porque no tienen todavía el uso de la palabra y el diálogo, o porque están inhibidos, porque no pueden expresar, porque están prohibidas estas criaturas, el lenguaje fundamental de las niñeces son los dibujos y los juegos. Por eso es importante mirar, prestar atención, escuchar, porque lo que no van a decir con el discurso, con las palabras, quizás lo expresen en una lucha entre muñequitos, quizás lo expresen en un dibujo remarcando eso es muy importante. Sí, remarcando zonas genitales, o poniendo dientes afilados o caras enojadas. Sí, todas cosas tenebrosas, todas cosas feas, claro, feas que es la expresión, ¿no? Claro, hay un montón de elementos que los psicólogos vemos en los dibujos y en los juegos, pero no hace falta ser psicólogo. También podemos orientar, y para eso estamos, que las familias y los colegios presten atención, porque algo de esa criatura dañada, rota psicológicamente, de alguna manera va a aparecer, se va a expresar. Tiene que haber alguien atento ahí para decodificar eso.